Hola, pues una vez más en la cápsula de Guisar el Poema. En esta ocasión el tema que voy a tratar en estos 5 minutitos de transmisión es propiamente el ritmo. El ritmo en el poema, y pues para hablar de él hay que hablar principalmente de lo que es el lenguaje como pues un ser vivo, yo siempre le digo a mis alumnos que es como como cada persona que está constantemente moviéndose, en cambio, digamos, no es fijo, no, al contrario, cada día que pasa, cada tiempo que pasa, pues se va acumulando pues nuevos significados, va matizando algunos, va eliminando otros, y el lenguaje, pues es sorprendente estudiarlo en el sentido de estos procesos de cambio. Pero hablamos en este caso del lenguaje cuando ya se integra, digamos, en palabras, en frases elaboradas, que en sí, bueno, el lenguaje en este caso, no solamente, no me estoy refiriendo a vocablos, sino propiamente a un lenguaje en donde ya hablamos de un todo, no de una parte de ese todo, sino de una totalidad. Digamos, en este caso para referirnos al microcosmos que es el lenguaje. Entonces, ¿cuándo adquiere significado el vocablo? Pues cuando éste se convierte en una frase y comparte un sentimiento, una emoción, una idea. Es complejo, como lo dije, estudiar el lenguaje, sin embargo es maravilloso. En sí, pues el poema pues es un conjunto de estas frases, es un conjunto de este universo, y aquí es donde quiero referirme propiamente al lenguaje ya como una frase poética, ya pasar de esa forma cotidiana, de esa intervención cotidiana a un lenguaje, a un hecho ya poético. Entonces, igual que puede ser el lenguaje, cuando hablamos ya del lenguaje poético, cuando hablamos de ritmo, pues hablamos de algo que se da de manera espontánea, que hay que hallarle, que hay que buscarle el ritmo al poema. Eso es una tarea que tenemos que hacer si estamos empezando a escribir poesía, encontrar nuestro ritmo, nuestra propia forma de decir las cosas y de escribirlas, de plasmarlas. En este caso, cuando nosotros empezamos a escribir poesía, pues estamos de pronto mimetizando mucho las formas de otros escritores, y el chiste aquí es que dejemos en un momento dado de mimetizar, de imitar, y escribamos con nuestros propios recursos y nuestras propias ideas. Entonces, aquí vamos a buscar entonces el ritmo de nuestras frases. Si no hacemos poesía a medida, el ritmo es interior, depende de cada uno de nosotros, ya no es, digamos, sujeto a una norma, sino libre. Entonces, en este caso, la aparición de frases que se van dando, pues hay que irlas acomodando de manera que sean rítmicas, que lleven, digamos, una melodía. En este caso, las canciones, pues llevan ritmo, y hay que ver por qué las canciones de pronto se nos pegan, porque ciertas frases, de las canciones se nos pegan, llevan en sí algún recurso lingüístico, alguna repetición, alguna sinestesia que nos hace recordarlas. En la poesía es lo mismo, digamos que es el mismo principio. Y esta reproducción de sonidos a través de paralelismos, a través de anáforas, nos hará de alguna manera reproducir estos ritmos que queremos lograr. Es como una especie de dotar al poema como de una especie de imán, de esta forma de estarlo reproduciendo, de reproducirlo en ciertas palabras. Por eso lo que les decía, el uso de, por ejemplo, de aliteraciones, de rimas, de paronomasias, de otros procedimientos lingüísticos nos ayudan a encontrar, digamos, este camino hacia lo que mueve al verso en sí, lo que mueve al poema en sí, que es el ritmo. Es difícil encontrar como que el ritmo,
pero con la práctica poco a poco se va dando lo que es el ritmo de manera eficaz, ¿no? Entonces es como una especie, recuerdo por ejemplo el texto, les recomiendo leer el texto del ritmo propiamente de Octavio Paz, contenido en el arco y la lira, y que hablaba por ejemplo de que el ritmo pues prácticamente es un hechizo, pero ¿cómo logramos este hechizo? Pues a través de esta búsqueda de palabras, de este acomodo preciso de las palabras, de una idea de acomodar las palabras con un fin acústico, por ejemplo, a través de por ciertas repeticiones, obvio, pues ya ahorita la rima no es como que el fuerte de la poesía, hay quien lo hace nuevamente y que practica las formas clásicas y muy bien, pero digamos, son patrones de rima muy relajadas que nos dan esta idea acústica. También por ejemplo, otro punto que hay que tomar en cuenta es en este caso la estructura sintáctica, ¿sí? En este caso, pues los patrones que podemos utilizar en el encabalgamiento de los versos, en el acomodo de los versos. Entonces, esto es lo que podemos hacer. Otro punto que podemos hacer es en el caso de la semántica. Entonces, como decía, utilizar estos recursos lingüísticos tanto para el nivel de entendimiento y el nivel sonoro, que agregan pues ciertas particularidades al poema. Y hay algo que en el poema actual debemos de considerar y que ya que nos permite una libertad plena, es lo que está relacionado con los espacios visuales de la hoja blanca. Entonces ya ahorita también podemos hacer eso, podemos experimentar en la hoja blanca, mover las palabras, así como poema, Un choque de dados, ver qué pasa si acomodamos las palabras de tal manera en la página, a lo mejor en medio, a la izquierda, a la derecha, qué pasa si corto la palabra, qué pasa si la encabalgo de otra hacia la otra palabra del siguiente verso. Entonces todo esto nos puede ayudar, la distribución en la página en blanco, los usos, por ejemplo, de las líneas sangradas, los espacios vacíos, también nos pueden ayudar a pues encontrar esta parte rítmica dentro del poema. Entonces, esto es una recomendación que les daría. El ritmo pues es algo que se cultiva conforme va pasando el tiempo, se va, digamos, descubriendo el ritmo, pero sin embargo estas cosas nos pueden ayudar. Entonces, como mencionaba, tomar en cuenta el aspecto acústico del poema, tomar en cuenta los espacios en blanco de la hoja blanca, los espacios, la distribución de la hoja blanca, tomar en cuenta los recursos lingüísticos que nos pueden ayudar a hacer ciertos juegos en cuanto a repeticiones, paralelismos, y en este caso me estoy refiriendo pues a los sintácticos, que en este caso va unido a la estructura propia del poema. Entonces, algunos puntos aquí los tenemos del ritmo, y mi recomendación pues es leer estos textos, el texto de Octavio Paz. También habría que revisar un texto de Aristóteles que tiene que ver con la poesía. Entonces son textos que podemos ir revisando y podemos ir descubriendo. Hasta aquí dejo esta cápsula pequeña de Guisar el Poema.